Los saludo con el gusto de siempre. Yo soy Rolando Silva, estoy a sus órdenes. Vamos a platicar la mañana de hoy sobre un tema, y les comentaba justo en el promocional, estaba justo ahora revisándolo, que si bien hemos hablado mucho de tema de subcontratación, llevamos varios años ya con el tema, no deja de haber aspectos que evaluar. Se siguen dando movimientos, se siguen dando modificaciones, seguimos viendo los efectos de una reforma transversal que trastocó a la mayoría de las leyes con las que convivimos de manera cotidiana, y los efectos son los que pensamos abordar durante este rato que tengo el gusto de platicar con ustedes. Por supuesto que la idea es ver implicaciones, ya no tanto el análisis de si me corresponde o no me corresponde, qué es lo que quedó prohibido, qué es lo que está permitido, aunque no es del todo claro, ¿no? Aunque no es del todo claro, me parece que aún se vale tener dudas al respecto. Recordemos que esta modificación pues no solamente va a afectar a quien ya venía realizando una actividad y tuvo que acoplarse con el paso del tiempo, con la aplicación de la ley para poder darle continuidad a su negocio, sino que también se va a referir a los negocios que se generen de aquí en adelante. Y justo en esos términos pues tenemos que tener identificados sobre todo aspectos que tienen que ver con las obligaciones. Yo lo podría ver de esta manera. Tuvimos pues a lo mejor un proceso incluso hasta de negación, ¿no? De negación en donde no sabíamos si nos tocaba o no. Me tocó, y les comparto esto con confianza, que con muchos clientes al acercarnos y justo hablar de la iniciativa, así como hoy se habla, ¿no? de régimen simplificado de confianza, en donde es algo lejano, todavía no nos va a tocar. Hubo cierta resistencia, lo podría llamar hasta una etapa de negación, en donde parecía es tan radical, es tan absurdo bajo alguna óptica, que seguro esto no va a aplicar, ¿no? O no me va a tocar a mí, o se refieren a alguien más. Después de esto, una vez que pues, nos dimos cuenta que nos tocaba a todos, ¿no? Y si no nos tocaba legalmente, pues las mismas reglas de mercado, que es un concepto que hemos compartido varias veces aquí conocer las reglas de mercado, pues nos fueron orillando, y creo que hoy difícilmente vamos a encontrar una compañía, una empresa, un contribuyente, persona moral o persona física, que no haya tenido que hacer por lo menos consultas respecto a este tema. ¿Qué sigue, no? ¿Qué va a partir de esto? Justamente estamos en el último trimestre del ejercicio fiscal 2021 y ya tenemos obligaciones importantes. Esta primera declaración que presentaríamos a principios del año que entra ya va a tener una modificación en cuanto a obligaciones fiscales. Seguramente pasaremos a ver los primeros efectos, y de eso tratará la charla el día de hoy. Iremos pues abordando, ¿no? distintas obligaciones. Obviamente tendremos que estar viendo el tema laboral, que es importante. Sobre todo aquí nos llaman la atención las multas, que creo que fueron el principal promotor de esta reforma. Temas de obligaciones también que tenemos. Obviamente hay que hablar del REPSE. El REPSE, si bien es un registro, nos quedamos con algunos posibles motivos de cancelación, y estos posibles motivos de cancelación se van a convertir en parte del control interno. Tengo la obligación, ¿no? Tengo como que incluir dentro de mi compliance el no caer en estos supuestos, y en caso de una posible interpretación de las autoridades, pues tener elementos para defenderme, para poder descartar algún tema. Tendremos que estar viendo, les decía, aspectos laborales que tienen que ver con el REPS y con su mantenimiento. Los contratos, por supuesto que esta es parte importantísima, parte vital. ¿Cómo los voy a celebrar? ¿Qué protección necesito cuando tengo una operación de este tipo? Cuando yo soy quien provee el servicio, cuando soy quien recibo el servicio. Los reportes, ¿no? Los reportes que fueron protagonistas hace apenas algunos días, reportes con el IMSS, reportes con el Infonavit, reportes probablemente ante la unidad de inteligencia financiera, ante la UIF, por temas de lavado de dinero. ¿Podríamos o no tener obligaciones? Claro que sí, eso tendríamos que analizarlo. Y por supuesto, en todos los casos vamos a tener que evaluar si caemos o no caemos en el supuesto. Y en ambos casos tendremos que tomar acciones. Si consideramos que no caemos en los supuestos, habrá que robustecer esta postura con documentación, habrá que tener un fundamento para, en caso de alguna controversia, pues poder exponerlo y salir avantes. Tendremos temas de lavado de dinero, por supuesto el tema fiscal, que ahí sí se dan cuenta,
estamos en una situación bien sui generis, hay pocas o ninguna declaración por parte de la autoridad fiscal, me refiero al SAT en particular, son pocas las declaraciones y técnicamente o objetivas ninguna sobre los procesos de cumplimiento. Parecería que están claros, sin embargo, conforme esto vaya avanzando y van a ver cómo sucede cuando vayamos haciendo los requerimientos, cuando vayamos enfrentándonos a las multas, que definitivamente esto no creo que vaya a esperar, que tengamos que esperar mucho tiempo. ¿A quién le toca? Si caigo o no caigo en el supuesto. Hay varias que no querría decir se contraponen, pero es difícil interpretar si caería o no en el supuesto. Temas, por supuesto, de seguridad social, la responsabilidad solidaria, hoy robustecida, yo diría simplificada y a su vez robustecida, un proceso que se simplifica, pero que a su vez tiene más fuerza, en donde veo claramente que podría haber pues una mayor actividad por parte de la autoridad. Los convenios de colaboración, los convenios que ya celebraron, ¿no? Y ahora estaremos viendo cómo funcionan entre las autoridades fiscales y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que creo que va a cambiar, ¿no? Va a cambiar el perfil que tiene actualmente. Tenemos ahí los temas de revisiones, los temas también revisiones de la Secretaría del Trabajo, me refería a los convenios de colaboración, pues con revisiones que se van a efectuar de manera conjunta. Les comparto el fundamento, algunas declaraciones que se han estado dando. Estas y otras obligaciones iremos viendo a lo largo del día. Ya saben, estamos en un momento más, nos conectaremos con nuestra comunidad de Facebook, nos vamos a saludar con gusto. Siéntanse por favor libres de hacer las preguntas que requieran. Esas preguntas, esos comentarios siempre nos dan una buena guía sobre hacia dónde debemos de estar llevando la plática. No desesperen, no desesperen por favor, si se destina un poco de tiempo adicional a resolver estas dudas, estoy convencido de que esto de una u otra manera nos da información y que ya cuando logramos aterrizarlo en un caso práctico tiene como que más luz, tiene como que más forma, ¿no? O sea, cuando nos separamos un poco más ahora sí, que del libro, ¿no? Del procedimiento, cuando empezamos a ver casos atípicos es cuando comenzamos a comprender. Es por eso que en lo personal prefiero darle salida a las preguntas, a los comentarios, además de que siempre es, yo creo que un proceso de cercanía, ¿no? El estarnos comunicando rompe un poco la frialdad que podrían tener los medios digitales, como sea, ya se trata de nosotros y podamos empezar a establecer una charla que justamente de eso se trata. El formato es formato de un curso, pero la intención con esto pues es generar cercanía y poder tener un asesor, ¿no? Un asesor a través de CADEFI que vaya donde podamos ir construyendo juntos, resolviendo dudas, a lo mejor construyendo nuevas, a lo mejor esperar incluso una opinión adicional. Tendremos hoy por la tarde justo un programa donde en conjunto con 2 expertos más, no se lo pierdan, en unas cuantas horas más, vamos a abordar el tema desde diferentes puntos de vista, recordando que a pesar de que ya tenemos mucho tiempo viviendo con esto, ya tenemos meses, ¿no? varios meses, siempre se mezcla este tema con el de pandemia, aún no hay expertos en subcontratación. O sea, un experto, el expertise se provoca a través de una exposición continuada por ejemplo, a la misma circunstancia. Esto no ha pasado, no ha pasado, para todos los casos es la primera vez, en todos los casos de compañías que están solicitando, adecuándose como prestatarios del servicio, como contratistas, es la primera vez y juntos vamos a ir resolviendo esto. Obviamente se van sumando experiencias, pues a lo mejor de contactos con las autoridades, de casos atípicos, de declaraciones, de consultas que se han efectuado y nos van generando una especie de guía. Hay mucho todavía por definir, les aseguro que va a ser mayo 2022 y vamos a regresar a decir qué fue lo que se quiso decir, ¿no? Cómo voy a aplicar esto y por supuesto que me refiero al tema de la PTU. Muy bien. Bueno, pues les voy platicando, ya no voy a hacer tanto énfasis en el contexto, a menos que por supuesto que ustedes me lo soliciten. No dejemos de lado que hubo un proceso legislativo y que dentro de ese proceso legislativo hay varias características especiales que
probablemente con posterioridad puedan servir para fortalecer un medio de defensa, y que esta reforma, y creo que esto es importante ir estableciéndolo, que esta reforma se va generando pues a través de un decreto que modifica una serie de leyes, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, el Seguro Social, Infonavit, Renta, ISR y Código Fiscal, pero que no modifica los reglamentos, no modifica los reglamentos. Y lejos de eso, lo que hace es que genera unas figuras que todos conocemos hoy, estamos muy familiarizados, pero que habrá que ser muy puntuales con la jerarquía jurídica que estas pudieran tener. Y por supuesto me refiero en primer lugar a las disposiciones de carácter general para la solicitud de los créditos. Y en segundo lugar, a esta guía, vamos a hablar también, por supuesto, de la guía que tuvo a bien emitir el Consejo, estoy hablando de otra cosa, que tuvo a bien emitir el área de trabajo digno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Conocemos perfectamente bien el andar del titular con distintas declaraciones, pero pues convertidas en una declaración oficial que además pretende ser una guía en donde iremos platicando, pues nos lleva a la decisión de que prácticamente no se puede andar por la vida caminando sin un REPSE. No comparto, por supuesto, pero sí habrá que tener en cuenta en qué momento estamos consintiendo algunas situaciones y las repercusiones que va a tener el probablemente estar intentando salir de un atolladero, de un problema, poder continuar con mi operación, pero haber adquirido responsabilidades que podrían resultar, además de onerosas, de cierto riesgo para la compañía. Les comento rápido, no hay que tener las láminas saben que están a su disposición. A su disposición no es necesario que tomen notas, es para que lo tengamos como agenda. Tenemos el tema y creo que hemos platicado esto sin exagerar. 2008, 2009 ya teníamos modificaciones en este sentido, modificaciones trascendentes, una reforma del 2012, etcétera. Tenemos finalmente la emisión de esta primera iniciativa en noviembre del 2020. Y de este noviembre, entre diciembre del mes siguiente y abril del 2021, que es cuando se promulga, pues una serie de conversaciones, parlamentos abiertos, estas mesas de negociación. Se acordarán del convenio tripartita, ¿no? Que pues lejos de ser un convenio era más bien un comunicado. Todo el tema de la PTU que circuló con esto se fue dando, y al final del día pues se supone que esta reforma es producto de un acuerdo, ¿no? De un acuerdo de los tres sectores, del sector obrero, del sector patronal y por supuesto del gobierno. Finalmente tener la publicación del decreto que reforma diversas leyes. Y les voy contando más o menos, como haciendo una cronología de qué fue lo que pasó, para después ir aterrizándolo respecto a obligaciones. Tenemos en mayo la publicación, y se acuerdan que esta publicación fue a destiempo. Se publican las disposiciones de carácter general para la solicitud del registro, ¿no? Para los prestadores de servicios especializados, concepto con el que hoy ya estamos más que familiarizados. Y estas disposiciones, quisiera que no perdiéramos de vista, y más adelante podremos cotejarlo con la ley. La Ley Federal del Trabajo se refiere a ellas en una sola ocasión, y habla, es justo cuando habla sobre el registro, este registro que originalmente, como sabemos, era una autorización y que migró, ¿no? Se dejó de ser un registro dejó de ser una autorización para convertirse en un registro, y este cambio tiene implicaciones. Una vez que se hacen las modificaciones para ver lo que hoy veremos convertido en ley, pues se compromete a la Secretaría del Trabajo para emitir estas disposiciones de carácter general. Se emiten ya rayando que casi no diría en el desacato, pero pues a un día de que se venciera el plazo que tenían para hacerlo. Y obviamente recordemos que aquí traíamos todos los plazos engarzados, no concatenados, que uno venía conectado con el otro. Aquí sí quiero ser enfático en esta parte. Estas disposiciones de carácter general que se publican en mayo justo de este año, y que vienen teóricamente a dar luz, ¿no? Respecto a muchos de los aspectos que nos causaban duda, es esto, ¿no? Son disposiciones de carácter general,
Y aquí, sin el ánimo de andar en un tema de técnica jurídica, pues sí comprender que no estamos hablando de una ley, ¿no? Que no estamos hablando de un reglamento, que no estamos hablando de una norma, que estamos hablando de disposiciones de carácter general, que si bien se publicaron en su momento en el Diario Oficial de la Federación, no corren el proceso legislativo, no nacen de una iniciativa, no pasan por una cámara de origen, no pasan por una cámara revisora, no sucede todo este proceso, en donde este proceso, este rango del proceso, lo que tiene es que lleva nuestra opinión, ¿no? Lleva nuestra opinión porque, nos guste o no, los legisladores son nuestros representantes y es la voz que tenemos respecto a la modificación de alguna ley, a la generación de alguna ley. Bueno, pues ese proceso tiene un porqué, tiene una razón de ser. Los procesos alternativos como este que les comento de las disposiciones generales, tienen un destino, tienen una finalidad distinta y un cierto peso específico en términos jurídicos. Y definitivamente hay dos cosas que no podrían hacer. No se podrían generar obligaciones adicionales a las que ya se encuentran en la ley y en teoría no se podría generar un impacto económico. Estas disposiciones que no van a ser parte de la ley, que sí vienen, ¿no?, a complementar, y si se acuerdan, la Ley Federal del Trabajo, y más tarde podemos hacer el switch, en la Ley Federal del Trabajo habla del compromiso de emitir estas reglas para definir el procedimiento, exclusivamente el procedimiento para la solicitud de un registro. ¿Y cuál es la sorpresa? Con que nos encontramos un documento plagado de obligaciones y además de correcciones, donde nos dice pues que el outsourcing siempre sí va a tener que obtener un REPSE, en donde de una manera muy extraña y denme un segundo, me permito aquí leer algunos de sus comentarios. Déjame ver si los tengo por acá, porque ahora me anda traicionando la tecnología, pero seguramente por acá sí los tengo. No, por acá no tengo el mensaje. Es que acá el staff de Cadefia, además de todo lo que hacen, nos hace favor de irnos haciendo llegar sus comentarios, ¿no?, de manera puntual y además enfática, pero aquí algo nos está pasando con la comunicación, pero ahora mismo damos salida. Ya está aquí. Ya está. ¿Saben qué? Que le voy a quitar el ruido, si no nos va a estar estorbando. Janet. Buen día. Janet, buen día, contador. ¿Cómo estás, estimada Janet? Me parece que ya tengo la impresión de que tengo el gusto de conocernos. Le expongo la siguiente duda. La empresa que se dedica a la comercialización de refacciones para camiones se asesoró con un abogado sobre si les aplica el REPSE. Liberado de que contratan una empresa de mercadotecnia por horas, y en estas horas el equipo de la empresa de mercadotecnia está y trabaja bajo las indicaciones del personal de la empresa comercializadora. El abogado definió que no era necesario pedirle el REPSE a la empresa de mercadotecnia. Su justificación es porque la mercadotecnia no es parte del objeto social de la empresa comercializadora de partes para camiones, aunque esta última está contratada por horas en la cual su personal trabajará en forma conjunta con los trabajadores de la comercializadora. ¿Qué comentarios usted me puede brindar al respecto? Muchas gracias, Janet. Justo a eso me refería. El caso que nos comenta Janet es interesante porque nos va a dejar ver varias cosas. No nos va a dejar ver varias cosas. Y no me querría referir a nadie con falta de conocimiento, pero a lo mejor sí tendríamos que tener un enfoque más pragmático sobre las implicaciones que esto puede tener. Si yo contratara, no para este caso, si yo contratara, no con el argumento que nos comentas, te da tu asesor, si yo contratara algo que está dentro de mi propio objeto social, lo que estaría haciendo, o en el escenario, más bien en el supuesto que estaría incurriendo, es en el de la subcontratación prohibida, en lo que podríamos conocer como subcontratación laboral. Recuerden que subcontratación laboral quedó como una actividad ilegal, ya no se puede, esa está prohibida, no se permite, hay sanciones importantes. Si yo contrato, ¿no?, yo soy el contratante, en este caso soy la empresa de comercialización de refacciones, si yo contratara a través de la puesta a disposición de personal
a un servicio que está dentro de mi propio objeto social, aquí no más que separar si estoy o no ante la necesidad de un REPSE, creo que el análisis tiene que ser si estoy o no ante la subcontratación prohibida y en consecuencia podría estar generando una, bajo algunas circunstancias hasta la comisión de un delito. Yo no puedo contratar las actividades que tengo dentro de mi objeto social. Si hago esto, no debo de analizar si tengo o no tengo un REPSE. Lo que tengo que analizar es si estoy o no violentando la ley, si estoy o no realizando lo que hoy se conoce como una actividad prohibida, que es la subcontratación laboral. Ahora, dado que no es el caso, y entendería y tendríamos que revisar que esta comercializadora de refacciones no tenga dentro de su objeto, y aquí hay que ser cuidadosos con la revisión documental, si los trabajadores de mercadotecnia, a pesar de que no complementen, y entiendo bien esta postura, a pesar de que no complementen, si nosotros mismos estamos conscientes de que los trabajadores están a nuestra disposición para que se pueda completar la prestación del servicio, creo que justo caemos en el supuesto en donde se requiere un REPSE. Y este REPSE se le va a otorgar a quien me presta servicios que no están como parte de mi objeto social, pero que requiero que el personal esté a mi disposición para que se pueda realizar la prestación del servicio. Aquí, de manera muy general y con las limitaciones que el tiempo nos da y además la información, me parece que se requiere el REPSE y que habrá que tener mucho cuidado porque ya transcurrió un proceso, una parte del tiempo. Vamos a ver más adelante que esto nos conecta con las implicaciones fiscales. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque el servicio ya se prestó y se prestó sin el REPSE, que es cómo tendría que estar manejando esta situación, sobre todo por el pago. Aquí, ojo Janet, si no se tiene el REPSE, yo te recomendaría, y esta es una recomendación que a muchos nos va a caer mal, ¿no? A mí mismo no me gusta, pero ojo con el pago, ojo con el momento en el que le vas a hacer el pago. Vamos a ir platicando de esto, pero ojo con el pago si no tienes el REPSE y tú misma tienes la duda. Además, me parece por lo que redactas en la pregunta que la duda tiene elementos sólidos como para considerar que podríamos estar equivocados en no haber solicitado el REPSE. Aguas con el pago, ¿no? Aguas con el pago, ahí todavía podríamos mitigar algunos de los efectos. Creo que estamos en esa situación. Nos dice Alejandro, ¿cómo estás, mi estimado Alejandro? Buenos días. Si tengo una duda, lo que pasa es que una inmobiliaria hay varios clientes que quieren pagar por Bitcoin. ¿Cómo le podría hacer fiscalmente la entrada en banco, ya que al finalizar para efectos de la escritura el origen de este dinero, cómo lo podría soportar? Gracias por mi apoyo. Hola, buenos días. Te voy a hablar de nuevo, porque ya mezclamos aquí con algo. Alejandro, mucho gusto. Lo que pasa es que tengo una inmobiliaria, hay varios clientes que quieren pagar por Bitcoin. ¿Cómo podría hacer fiscalmente para entrar al banco al finalizar para efectos de la escritura de origen? Ok, mi estimado Alejandro, yo aquí me parece que probablemente no estemos hablando de subcontratación, pero veo dentro de la pregunta dos temas que no deberían de ir juntos, y uno de ellos es servicios inmobiliarios y el otro a lo mejor bitcoins. No es que haya nada en contra, pero recordemos que muchos de los servicios inmobiliarios se dan o se puede calificar como actividades vulnerables, y aquí habría que presentar algunos avisos y adicionar con las regulaciones que tendríamos en este punto. Yo aquí me limitaría para darte una opinión, siendo no el experto, pero me comprometo al final del día a darte una opinión más construida. Alejandro, muchas gracias. Nuestro amigo Rubén Santillán, un gusto, un honor que nos estés acompañando. ¿Qué opinión le merece? Y justamente nos pregunta, ¿qué opinión le merece la intención de homologar las bases de renta en deducciones con relación a la integración salarial del 27 de la ley del Seguro Social? Hubo una iniciativa hace algunos años que solo quedó aprobada, toda quedó aprobada por diputados, pero existe la expectativa de que esta legislatura de retomar esta postura. ¿Podríamos ver esa intención como una expectativa 2020 o una inminente? Quizá, Rubén, siempre hay un compromiso responder, porque creo que lo vemos de una manera similar. No sé si la intención de
desarticulando este paquete, y me refiero al artículo 27 de la Ley del Seguro Social sobre los temas que tienen que ver con exenciones. Y aquí es muy importante que veamos el efecto del salario base de cotización, que no solo es la base para tributar, no solo es la base para cotizar y para pagar. El salario base de cotización tiene otro efecto que me parece que es el principal, que es la base con la que se van a calcular probablemente, si no indemnizaciones, sí las pensiones, los subsidios por incapacidad, una pensión, algunas de las prestaciones en dinero y sobre todo las aportaciones que se hacen, las aportaciones para nuestro fondo de ahorro de vivienda y nuestro fondo de ahorro para el retiro. Cuando estamos hablando de una base fiscal, pensemos en impuesto sobre la renta, que es una naturaleza totalmente distinta, pues la intención es recaudar, ¿no? Y aquí es muy claro que en el caso del contribuyente, mientras la base, mientras menor sea, pues va a generar un impuesto menor, que dentro de los términos legales esto sería lo correcto. Cuando estamos hablando del salario base de cotización, y a pesar de que desafortunadamente en muchos casos se ha visto así en temas legislativos, se ha visto como lo mismo, como un tema tributario en ambos casos, podríamos estar desajustando algunas situaciones. Tenemos dentro de la ley del impuesto sobre la renta una definición de lo que sería previsión social. Si volteamos a ver la ley del seguro social, el tema de previsión social solo justo es ese, el 27, y este tiene que ver con la motivación hacia el patrón para generar elementos que no forzosamente hacen más rico al trabajador, pero que sí mejoran su calidad de vida. Entonces, la intención de estas exenciones es justamente motivar que el patrón gaste sin que tenga este perjuicio financiero tan amplio en temas que inviertan y que mejoren la calidad de vida del trabajador sin hacerlo más rico. Si nosotros ponemos a homologar, ¿no? Y ponemos a homologar, más allá de toda la complejidad técnica que esto podría tener, porque de origen estamos hablando de bases totalmente distintas y de momentos de causación distintos, el impuesto a la renta, entendemos, ¿no? Se causa cuando se recibe en términos de los trabajadores. El seguro social y el salario base de cotización se forma con los elementos que se van devengando a lo largo del tiempo y que son conceptos diferentes. No podríamos estar hablando de una homologación simplemente por el tema de los tiempos, de un aguinaldo ante el impuesto sobre la renta, que cuando lo recibo se me hace la retención y lo pago, de un aguinaldo que me voy ganando en el día a día y que a pesar de no haberlo recibido, ya es mío, que es parte de la naturaleza del espíritu de la integración del salario base de cotización. Me parece que sería un error. Quedó aprobado una parte, lo recuerdo perfecto, y no me acuerdo, José Antonio estaba en ese momento, y me acuerdo que se detuvo esa modificación, quedó a la mitad. Yo pensaría que si bien sí trae, incluso la propia reforma, la propia iniciativa que hemos estado analizando y que, reitero, es una iniciativa a la que habrá que atender por la composición de las cámaras, pero pues sí habla de una unión con los topes del impuesto sobre la renta, ¿no? Que viene a generar una disminución más para el trabajador y sus deducciones en la parte más golpeada, ¿no? En la parte en donde más de forma reiterada, en el público cautivo, en donde no se puede hacer nada más que asimilar, ¿no? Apretar. Esperaría que no, mi estimado doctor Rubén, yo esperaría que no sea por ahí, esperaría que no sea por ahí el tema de las exenciones, que no vaya a hacerse una grabación general, porque se estaría desperdiciando toda una estructura y toda una formación del salario base de cotización. Y a lo mejor aquí me enredo un poco, pero yo lo que entiendo es que el salario base de cotización tendría que ser la cantidad que me ayude con el paso del tiempo y con la acumulación de la percepción de estas cantidades para poder emular la cantidad de dinero que necesitaría para sobrevivir. De ahí que, si me dan una alimentación que no me resulta onerosa, bueno, pues se considere que eso se debe de integrar, porque con ese dinero, en caso de no estarlo percibiendo, no podría sobrevivir. Entonces, todos los temas que conformen una parte de mis necesidades económicas diarias deberían de estarse integrando al salario base de cotización. No así el restante, a lo mejor un premio de puntualidad, un premio de asistencia, que en teoría no debería de ser parte de mi
presupuesto como trabajador, ¿no? Creo que se mezclaría la naturaleza. No sé si fue justo por ahí la pregunta. Nos dice, pero ¿existe la expectativa en esta legislatura de retomar esa postura? Sí, yo también lo he escuchado. ¿Podríamos ver esa intención como una expectativa 2020 o inminente?